A mediados del siglo XIX, el debate ideológico entre los mexicanos sobre el rumbo se había reducido prácticamente en dos posturas antagónicas, liberales y conservadores. En estos años de turbulencia política se proclamó la Constitución de 1857. En oposición a sus leyes liberales, surgieron movimientos armados en distintas zonas del país. Los conservadores proclamaron el Plan Tacubaya, el cual, entre otras cosas, exigía la abolición de esta Constitución. En el siglo XIX, el poder de la Iglesia no se limitaba. Así que al publicarse la Constitución de 1857, surgieron levantamientos populares en distintas zonas del país con el lema Religión y Fueros, al mismo tiempo que el arzobispo de México advertía a todo aquello que jurara obediencia a esa Constitución no se le impartirían los sacramentos. Los conservadores estaban del lado de la Iglesia y estaban agrupados bajo el Plan de Tacubaya. El comandante de los conservadores, Félix María Zuloaga, dio inicio a una guerra, la Guerra de Reforma, o mejor conocida como Guerra de 3 años, por su duración de 1859 a 1861. A esta guerra, para abolir la Constitución de 1857, se unió Ignacio Comonfort, quien era entonces el presidente en funciones. Se unió al Plan Tacubaya y mandó a encarcelar al ministro Benito Juárez, lo que provocó la reacción de los liberales y un pronunciamiento en la capital del país que desconoció a Comonfort como presidente y lo obligó al exilio. Fue entonces cuando Benito Juárez, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de acuerdo con lo que dictaba la Constitución. Al mismo tiempo, los conservadores eligieron como presidente a Félix María Zuloaga. De esta manera, durante los 3 años que duró la guerra, el país tuvo 2 presidentes, cada uno de los cuales se creía representante de la voluntad nacional. Zuloaga se estableció en la capital del país, mientras que Juárez mantuvo una presidencia itinerante en Guanajuato, Guadalajara, Colima y finalmente en Veracruz. Benito Juárez, siendo de origen indígena, se daba cuenta de las injusticias que ellos vivían ante el gobierno y la Iglesia. Esa fue una de las principales causas por la que Benito Juárez peleó en la Guerra de Reforma, y para acabar con estas injusticias, principalmente de la Iglesia, dio a conocer lo que son las leyes de reforma. Las leyes de reforma, entre otras cosas, dictaron la nacionalización de los bienes del clero, declararon la libertad de cultos, hicieron obligatorio el matrimonio civil, otorgaron al Estado la administración de cementerios y panteones, y finalmente establecieron textualmente la separación entre el Estado y la Iglesia. Todas estas leyes fueron incorporadas posteriormente a la Constitución de 1857. Ya al fin, en 1861, los liberales consiguieron la victoria y Benito Juárez ganó la Guerra de Reforma y logró ser presidente de México. Pero por desgracia para Benito Juárez, ese no fue el último intento de los conservadores para cambiar el país. En 1864 comenzó una nueva intervención francesa, apoyado por un grupo de conservadores mexicanos. La intervención dio lugar a la instauración de un gobierno monárquico encabezado por un príncipe extranjero, Maximiliano de Habsburgo. A pesar de que Maximiliano respetó y dio continuidad a varios de los principios liberales de la Constitución mexicana de 1857, su mandato transcurrió en medio de una continua resistencia armada de las fuerzas republicanas mexicanas, encabezadas por el presidente Benito Juárez. Tras el triunfo de estas, Maximiliano fue finalmente juzgado y fusilado en 1867, y esta vez fue la última vez que los conservadores dieron ataque a México.